Con el tema del alcohol, del tabaco y también de la marihuana, realizada esta investigación por nuestra universidad, y con respecto a las perspectivas que tienen los estudiantes de estas cuestiones que son tan sensibles. Porque un estudio realizado por los psicólogos de la Universidad Nacional de Córdoba detectó que 1 de cada 4 chicos ya a los 13 años, a los 14 años, está tomando por lo menos una vez en exceso alcohol. Cerca de 1 de cada 4 adolescentes de 13 años consumen alcohol de manera excesiva, y a los 17 años esto se triplica, digamos. El consumo aumenta de 3 de cada 4 adolescentes a la edad de 17 años o más. Los datos que fueron arrojados de los adolescentes de 17 años son casi muy similares a estudios en población universitaria. Uno de los indicadores que nosotros intentamos correlacionar con la ocurrencia y frecuencia del consumo de sustancias es la aprobación de los padres frente al consumo, como un indicador indirecto que podría influenciar sobre el consumo, y nos han dado datos significativos en donde a mayor aprobación de los padres, mayor frecuencia y ocurrencia de consumo de los chicos, ¿no? Cuanto antes se inicia el contacto con el consumo de alcohol, más probable es que se escale hacia modalidades de consumo problemático. Cuando decimos consumo problemático o consumo excesivo, son las personas que toman alcohol y toman mucha cantidad de alcohol en una misma ocasión de consumo. Tomar mucha cantidad de alcohol en una misma ocasión de consumo es una conducta problemática porque incrementa de una manera muy marcada la cantidad de consecuencias negativas que se experimentan. Abrimos nuevo bloque de Redacción Abierta para hablar un poco sobre lo que veían recién en este inicio del bloque. Percepciones, riesgo y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Es un estudio, un informe que publica Unciencia. Ya les vamos a dar la data para buscarlo porque está muy, muy interesante. Y el objetivo es indagar sobre las percepciones que tienen los jóvenes sobre el consumo de sustancias. ¿Quiénes respondieron? 5.150 estudiantes, más de 5.000 estudiantes de la población universitaria de Córdoba. Trabajo que fue dirigido por Sonia Huema, María José Rueda y Gabriela Richard, directora de la Fundación para la Promoción de la Salud Humana, quien está aquí. ¿Cómo estamos, Gabriela? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, empezando con ping-pong como para conocer este estudio. Son más de 5.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba de todos los años, de los que están en primero hasta los que están terminando. ¿Es así? Es así. El cuestionario fue enviado por mail y lo respondieron voluntariamente. Es un cuestionario largo que ha permitido indagar muchas variables, no solamente referidas al consumo, sino a su percepción en relación a estados de ánimo, tiempo libre, habilidades sociales, interés en la carrera, lo cual es interesante justamente para poder contextualizar en seres humanos reales que están en este momento estudiando en la universidad, además de que eligen consumir sustancias. A ver, te profundizo en eso que decís de la percepción. No solamente querían medir, quizá cuando... Eso es medio vicio nuestro de los periodistas, es decir, bueno, nos queremos quedar con el número. De 10 estudiantes, 4 consumen tal cosa. De 8 estudiantes, la mitad, no sé, se inclinan por consumir. No solamente se quisieron quedar con ese dato, vos hablabas de la percepción. ¿Qué es lo que buscan ustedes con el estudio? Con esto, como justamente, gracias por las preguntas, esta investigación fue llevada a cabo con una perspectiva de tipo extensionista. O sea, no solamente ver el dato, sino con esto quizá poder tener una base para pensar una estrategia de prevención integral. Y cuando uno habla de prevención, en el modo de diseñar la estrategia, debe pensar no en los consumidores, sino en las personas, ¿no? Y sus contextos, a ver cuáles son sus percepciones, sus intereses. Y justamente por eso estos otros aspectos que también se tuvieron en cuenta, ¿no? Y donde justamente pudimos advertir que el perfil de los estudiantes que respondieron voluntariamente a un cuestionario que es largo, o sea, lo respondieron porque realmente les interesó hacerlo. Debo de decir que la mitad abandonó en el camino, no Bien. Todos los que empezaron lo completaron porque lleva un poco más de media hora. Vemos que no son personas que puedan decir son personas de alta vulnerabilidad, que muestran rasgos, digamos, de déficit marcados en algún aspecto
como para trabajar esa hipótesis de que si consumen es porque algún problema tendrán, ¿no? O porque tienen algún o sea, aparentemente el modo en que funcionan y se insertan estas personas está dentro de la media, digamos, ¿no? Son personas que de hecho están cursando la universidad, lo cual también implica un nivel de desarrollo que es importante considerando la media de la sociedad. Ese desagregado, lo iban haciendo comparando un poco las respuestas, pero incluía también el cuestionario rendimiento académico, Claro. vivienda, comportamientos que no tuvieran que ver con la universidad, porque vos lo que estás hablando es algo que abarca mucho más. Estás diciendo, bueno, la persona integralmente. Algo, la verdad, que para plasmarlo en un estudio es bastante difícil, porque tenés que entrecruzar muchas disciplinas, ¿no? El cuestionario está abierto, seguramente se puede analizar en profundidad cruzando variables, lo que no hemos hecho hasta el momento. Tenemos justamente el informe en bruto con toda la información y esto nos permite ver en líneas generales lo que te estoy comentando, que está en el informe. Pero además de eso, obviamente también incluimos las cuestiones relacionadas a, por ejemplo, ¿sí? De dónde los alumnos podían obtener información a nivel preventivo. ¿Sí? Si ellos habían encontrado esta información en la universidad, en la escuela secundaria, en la escuela primaria. Otras cuestiones que también preguntamos tienen que ver con cómo se imaginaban ellos ayudando en campañas de prevención a otros grupos que no fueran necesariamente universitarios. Y bueno, todo eso está justamente analizado en esta investigación. Bueno, ahora te llevo al terreno periodístico. Si vos tuvieras que engancharme con un título, ¿con qué me decís? Bueno, mirá, a ver, me llamó la atención esto, esto y esto. No hace falta que digas lo que nos gusta decir a nosotros los periodistas, es 4 de cada 10 tal cosa, o sí, pero a ver, ¿qué te llamó más la atención del estudio? Y tiene que ver también con lo que estuvimos procurando investigar. Hay que aclarar que este cuestionario nosotros lo hemos tomado de la Universidad Veracruzana de México, que ellos ya venían trabajando en esta línea hace muchos años, lo hemos adaptado y lo hemos aplicado. Y en esta línea, además de los tipos de sustancias consumidas, que eso también es un dato, porque claramente, de acuerdo también con la investigación que se presentaba anteriormente, lo que tiene mayor prevalencia de consumo de vida, estamos hablando en términos generales, es el alcohol. 90% todos han probado. Pero lo que le sigue es la marihuana. Claro. Y después el tabaco. Entonces, y después otras sustancias. ¿Eso te llamó la atención o ya lo tenías, o ya preveían que iba a ser así en base a No teníamos hipótesis al respecto. Claro. Justamente esta es la primera investigación que se hace y de este tipo. Y la verdad que si bien no es tanta la diferencia, porque la marihuana va con el 49 y el tabaco va con el 45, pero está por arriba, ¿no? Lo que está hablando de la aceptación social, de la accesibilidad de estas sustancias, de lo normalizado, es una moda actualmente consumir marihuana. Así que bueno, ese es un tema que está ahí como para tener en cuenta. El modo de consumir marihuana también, que habla de esto que me refería de las modas, ¿no? De cómo está asociado con la recreación. Pero también otra cosa que pareció interesante de este estudio es el hecho de que, lo hemos ido preguntando sustancia por sustancia, si quienes consumen se han planteado el deseo de dejar de consumir y en todos los casos sí está presente, digamos. ¿En la mayoría de los casos? Un porcentaje relativo y que va variando de sustancia en sustancia, según... Me pareció leer que había más que, digamos, por decir, más que querían dejar de fumar, que más que querían que dejar el tabaco, que más gente que quería dejar de consumir marihuana. ¿Es así? Digamos. Esto, según esta investigación, da tal como vos lo recordás, y eso tiene que ver con la percepción de riesgo que hay de una sustancia, ¿sí? Yo voy a... Ahí vamos al título del trabajo, la percepción del riesgo que se tiene. Bien, exactamente. ¿Y qué decías, digamos? ¿Hay una percepción de mayor riesgo en el tabaco que en la marihuana, por ejemplo? Exactamente. ¿Con qué tiene que ver eso, crees? Con muchas cosas. En parte con la historia del consumo del tabaco a lo largo del tiempo, en los últimos años, donde por suerte se vio que era dañino. Claro. Se hicieron juicios a las tabacaleras, etcétera, etcétera. Se cuestionó la manera de publicitar su uso, las leyes que se generaron
Y todo esto es evidente que ha contribuido a aumentar la percepción de riesgo. ¿Y de qué sirve la percepción de riesgo? La percepción de riesgo es lo que te ayuda subjetivamente a decir, bueno, cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de que yo elija determinada alternativa. Y bueno, parecía que era peligroso, que era riesgoso consumir tabaco, entonces fue como cayendo, ¿no?, en relación a los beneficios supuestos. Pero esto no está pasando todavía con la marihuana, ¿no? Y eso a pesar de que todas las investigaciones a nivel mundial coinciden en que los daños que genera la marihuana son mucho mayores que los que genera el tabaco. Pero acá tenemos una falta de difusión, desinformación, que está basada en la evidencia. Inclusive la Facultad de Ciencias Médicas tiene un informe fácil de leer, publicado por el CIME, donde está toda esta data, digo, para algo cercano a nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero además de la falta de acceso a la información, también vemos que hay una campaña muy estratégica de la industria canábica, ¿no?, que ha trabajado insistentemente en instalar esta idea de que es más peligroso consumir tabaco que marihuana. Y esto se ve en muchos ámbitos, que es, digamos, casi como un mito, te diría, y que hace que justamente, hablando de percepción, la percepción de riesgo de la marihuana caiga. Es decir, si no es tan grave como el tabaco, entonces por lo menos es menos grave. Por lo tanto, bueno, puedo probar. Y ya con eso se desencadena posiblemente un trayecto de consumo que, bueno, puede llegar justamente a una dependencia. Pienso en eso que decís y por ahí se manda, digamos, al frente o se promociona con el tema del cannabis medicinal, que es otra cuestión muy distinta, ¿no? Digamos, que corre por otras vías. Es muy importante. Después de ver lo que ha ocurrido localmente, comparar con estudios de España y otros países, podríamos decir que la presentación de cannabis al lado del cannabis medicinal ha sido como el caballo de Troya, con el que ha penetrado el imaginario colectivo como algo bueno. El problema es que ni siquiera se ha delimitado científicamente, o sea, sí científicamente, perfectamente delimitado está, pero a nivel, digamos, de opinión pública, la gente no alcanza a delimitar qué es realmente cannabis medicinal de otros usos populares que se dicen medicinales, pero no lo son. Claro. ¿Sí? Entonces eso está generando mucho daño porque inclusive se banalizan productos que son de difícil elaboración. Por eso me parece importante quizá en algún momento poder abordar específicamente el tema de cannabis medicinal en la Facultad de Ciencias Químicas. Por eso la doctora Sonia Huema, que articula la mesa de trabajo para difundir este informe, está vinculada al tema junto con otros especialistas y ellos están en condiciones perfectas para poder ayudar a este discernimiento que lamentablemente no toda la población puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, este es engaño. Pienso también, digamos, obviamente, ya no sé si tiene que ver con el estudio, pero te dirían los consumidores, los que tienen un consumo libre, recreativo, por llamarlo, de cannabis, que bueno, también es un producto que no se encuentra ni está al alcance en los kioscos como si lo está el tabaco o el alcohol, también, ¿no? Todavía, ¿o no? Eso es relativo, porque no está en los negocios, pero sí está en los departamentos, en las macetas, está en los patios, digamos. En realidad, la industria canábica se ha diversificado de una manera muy creativa, muy innovadora, al punto de que en Córdoba no tenés una expo tabaco, pero sí tenés una expo cannabis. Claro. Y en los expo cannabis no se vende nada que sea medicinal. O sea, tenés una parafernalia de productos tanto para cultivo como para consumo. Y entonces la accesibilidad no solo que es grande, sino que es atractiva y muy ligada al concepto de recreativo, por lo cual las personas que desarrollan el hábito de consumo lo están permanentemente ligando a esto, que es divertido, que es recreativo y claramente no es riesgoso. Y eso es riesgoso porque justamente, y la diferencia con el tabaco, para poder imaginar hacia dónde sería interesante que avance una estrategia de prevención, es precisamente hacia la conciencia de riesgo. Hoy vos podés tener personas que consumen tabaco, pero a conciencia dicen que saben que les hace mal.
Entonces... ¿No ves la misma percepción de riesgo en el consumidor de cannabis, por ejemplo? No, veo un engaño, un autoengaño, y un autoengaño no es deliberado, sino que es el resultado de la proliferación de noticias falsas y la falta de elementos que contribuyan, por eso la importancia del rol de la universidad, a ese discernimiento en base a información científica que está, pero no es atendida. Entonces, las personas en realidad son engañadas, ¿no? Porque se instala esto de que no es bueno, que no es malo, que es bueno, que es medicinal y que además te sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, esto también, ¿con qué se asocia? Con una actitud muy frecuente en los argentinos que es referida a la automedicación. Entonces, esto se ve mucho con los psicofármacos. Ahí tenemos un capítulo largo. Totalmente. Pero quienes critican los psicofármacos se acoplan a esta automedicación de que esto me relaja, que esto me distiende, que esto me distrae, que esto me hace bien, que esto... Pero, ¿dónde está, digamos, el diagnóstico y dónde está la prescripción cuidada de que, además, si hablamos de prescripción, estaríamos hablando de medicamentos, pero todos los consumos disponibles, la mayoría en relación a cannabis, en general, están ligados a formas, inclusive, que imposible sería que se apliquen, digamos, en el parámetro de algo que ayude a modo de un remedio, de un medicamento. Así que, bueno, ese es un capítulo que está lindo para analizar y que también vuelve justamente a esto que me preguntabas hace un rato, que llamó la atención, que justamente entonces las personas que desean dejar de consumir cannabis son menos que las que desean consumir tabaco, pero hay ese deseo en muchas de ellas. Y lo mismo que para las otras sustancias, ¿no? Hay proporciones, porque esto se ha estudiado para todas las sustancias. Y no solamente se evaluó el deseo, sino la intención, el intento real de dejar de consumir cualquier de las sustancias. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla del malestar que acompaña a muchas personas que son consumidoras de esta sustancia o de otras. O sea, el estudio no es para cannabis, es para todo. Claro. Pero si estamos hablando de cannabis, también, digamos, me parece que es como una novedad, no porque sea nuevo, esto ya lo sabemos, sino porque ahora con esto tenemos las evidencias en los datos de que sí hay gente que además de consumir, por más que le dé el atributo de recreativo socialmente, pero hay internamente también algo que confunde, algo que preocupa, algo que no es percibido de manera totalmente satisfactoria y por lo tanto algo que también desde las instituciones debería leerse con atención justamente para contribuir a que esas personas que tienen prácticas que no son saludables, ¿por qué estudiamos esto? Porque justamente vemos que hay personas que inician sus consumos en la escuela primaria, otros en la escuela secundaria y otros en la universidad. Independientemente de dónde inician su consumo, el tema es que si atraviesan toda la carrera universitaria y luego egresan consolidando sus hábitos de consumo, estos hábitos de consumo no son saludables. Estamos hablando no que consuman vegetales o carne, estamos hablando de sustancias psicoactivas que generan una serie de distorsiones en el sistema nervioso central y además complican el ámbito vincular. Entonces, bueno, por eso es importante, si hay posibilidad de hacer prevención o de colaborar para que las personas que están con esta preocupación y quieren correrse de estas elecciones de consumo, entonces encuentran también en el ámbito institucional una contención y una compañía a favor de esto que llamamos entornos saludables. Gabriela, muchísimas gracias y felicitaciones por el estudio y obviamente que decís, siguen desagregando datos, así que va a haber más conclusiones, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos ido poniendo en los zócalos el lugar donde lo pueden buscar. Vamos a lo más fácil, si googlean con el título Percepciones, Riesgo y Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes Universitarios, y después le ponen UNC, les va a salir el vínculo con UNCiencia, que es la página en donde pueden buscar el artículo publicado y al final ya el estudio completo donde van a tener todo el desagregado, ¿sí? Gracias, Gabriela. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta. Quédate, ya seguimos.